56, no 86, 56. Y cantemos. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En carreras terminar y así mi triunfo al realizar. No habré ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias por el privilegio que nos da, Señor, de estar aquí en esta escuela de predicaciones, Señor, para estudiar tu santa palabra. Te damos las gracias por permitirnos estar en esta hora aquí en el Chapo, Señor, para así escuchar una porción más de tu santa palabra por nuestro hermano Rogelio, pidiendo que tú lo bendigas, Señor, y que le ayudes a recordar aquello que haya estudiado. Te rogamos que tú estés con nuestros maestros, nuestros directores y todos aquellos que hacen posible que la escuela de predicación aquí en Brown Trail siga preparando obreros, y que les bendigas a ellos y a sus familias, Señor, y así mismo bendice a cada uno de nosotros. Te damos las gracias por todo, pues esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Buenos días. Amigos, en esta mañana estaremos tratando el tema cuando venga el Señor. Cuando venga el Señor. En esta mañana podremos observar que esta pregunta, si se puede decir así, si lo ponemos como en pregunta, cuando venga el Señor, algunos han llegado a opinar o llegar a pensar que el Señor vendrá, como dice la Escritura, ¿verdad? Como ladrón en la noche, pero llegan a opinar o llegan a pensar que va a venir y nadie lo verá, que va a venir y solamente se llevará a algunos, hablando de lo que es el rapto. Pero ¿será que eso es lo que enseña la Escritura cuando venga el Señor? ¿Será que eso es lo que manifiesta la palabra de nuestro Dios? Bueno, estaremos observando, mis hermanos, la carta a los tesalonicenses, la primera carta, que tiene como tema central la segunda venida de Cristo. Y podemos observar de cómo el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, en cada capítulo les deja saber al final de la segunda venida de Cristo. Dice el versículo 10 del capítulo 1, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Capítulo 2 y versículo 19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me glorié? Dice, no los
¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? El capítulo 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y capítulo 4, versículo 16 en adelante dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Y capítulo 5, versículo 23 dice, y el mismo Dios de la paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Observamos, mis hermanos, de cómo la carta está detalladamente escrita para los tesalonicenses, exhortándoles, motivándoles a que recuerden la venida del Señor. Y también la segunda carta nos habla del justo juicio de Dios para con los justos y de igual manera para aquellos que son injustos. Podemos aprender de estas dos cartas grandes lecciones, mis hermanos, pero en esta mañana estaremos enfocándonos en el capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque cuando venga el Señor, mis hermanos, Él no solamente va a venir para traer juicio, va a traer aquella autoridad. Cuando Él venga, vendrá con autoridad. Note el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el énfasis que tiene en la autoridad con la cual Él va a venir, con voz de mando. Si me acompañan a Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7 en adelante, nos da un ejemplo de cómo vendrá el Señor. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7 en adelante. Dice, he aquí que venía con las nubes, dice, y todo ojo le verá, a los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que será y que ha de venir, el Todopoderoso. Note el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, cuando, dice, note, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Note el versículo 10. Y estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe un libro, dice, lo que ves, y envíalo a los 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Encontramos aquí de cómo el Señor le habló, dice, como trompeta. Encontramos de la voz en la cual Él pudo reconocer, Él pudo escuchar, y Él sabía y se había dado cuenta de que Dios mismo le estaba hablando con aquella autoridad. Hermanos, no olvidemos que cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, Él enseñaba de tal manera. En Mateo, capítulo 7 y versículo 29, nos dice que los escribas se maravillaban de su enseñanza. ¿Por qué? Porque enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Marcaba la diferencia. Desde su enseñanza, Él demostraba su autoridad aquí en la tierra. En Marcos capítulo 1 y versículo 27, hermanos, encontramos que expulsaba espíritus inmundos con autoridad. ¿Por qué? Porque Él la tenía. Después encontramos que para sanar enfermedades, ¿verdad? Para sanar a aquellos que afligían físicamente, en Marcos 6 y versículo 56, manifiesta su poder, manifiesta su autoridad. Esa misma autoridad que Él poseía aquí en la tierra.
Pero no solamente esto. En Juan 11 y versículo 43 tiene autoridad para restaurar vida, la resurrección de Lázaro. Lucas capítulo 5 y versículo 24 nos ayuda a entender que Él tiene la autoridad. Dice en Lucas capítulo 5, si me acompañan rápidamente ahí, Lucas capítulo 5 y versículo 24, el Señor Jesús deja saber de su autoridad. Note lo que dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Manifiesta su autoridad para poder sanar, para poder restaurar también y para poder perdonar pecados. Encontramos, mis hermanos, que con esa misma autoridad somos enviados a predicar el Evangelio. En Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16 dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La autoridad, mis hermanos, que manifiesta el Señor, Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, dice: toda autoridad y potestad se me ha dado a mí, en el cielo y en la tierra. Notamos de cómo el Señor Jesús va a venir con esta autoridad. ¿Para qué? Es la pregunta. ¿Para qué va a traer esta autoridad que Él posee como Hijo de Dios? La segunda carta a los tesalonicenses, del versículo 3 en adelante, nos da una mejor explicación, donde habla del juicio final y de la gloria que Dios posee. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como os digo, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padeceréis. Porque el justo, delante de Dios pagará con tribulación, dice, a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nota el versículo 9: a los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ya nos ha dicho aquí el apóstol Pablo, va a venir a traer juicio a los que no le conocen, a los que no lo obedecen, y también va a glorificarse en sus santos. Dice: con aquella autoridad vendrá el Señor para traer castigo, para traer aquella disciplina, aquella eterna, dice, perdición o condenación a aquellos que no obedecen el Evangelio. Versículo 16, regresando al capítulo 4, dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. La palabra arcángel, mis hermanos, encontramos, ¿verdad?, que ángel es un mensajero, y arc viene de la raíz arque, que viene siendo el principio, el primero. Esto es, en rangos en los cuales llega a ser el primer príncipe, si lo ponemos de esta manera, a lo que viene siendo al griego en esta palabra de arcángel. Encontramos, mis hermanos, que no solamente cuando venga el Señor vendrá con autoridad, pero cuando venga el Señor, Él vendrá del cielo. Note lo que dice el versículo: descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor Jesús vendrá de aquel lugar celestial, de aquel lugar donde está sentado a la diestra del Padre. En Hechos capítulo 7 y versículo 56, cuando el mártir Esteban iba a ser apedreado, dice: aquí veo el cielo abierto y
y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. De aquel lugar, de aquella donde no hay necesidad, de aquella gran ciudad que nos describe Apocalipsis, de aquel gran lugar delante del trono de Dios, es de donde descenderá nuestro Salvador. ¿Para qué? Para traer o para venir por sus hijos, por sus obedientes, por aquellos creyentes que le obedecieron, y para traer juicio a aquellos que le desobedecieron. Es muy importante lo que nos sigue describiendo. Hay varios pasajes, hermanos, de donde viene el Señor. Dice que es la casa de Dios de donde Él va a descender. 2 Corintios 5:1 es el lugar que tenemos, la gran ciudad. Apocalipsis 21:10, ¿verdad? Y encontramos aquel lugar donde Él dijo que iba a poner una morada para los que le seguían. Esto es, a sus discípulos, en Juan capítulo 14, versículo 1 y versículo 2. Pero no solo el Señor cuando venga, vendrá con autoridad. No solo cuando el Señor venga, descenderá del cielo de lo más alto, sino que cuando venga el Señor, vendrá, dice la Escritura, por los suyos. Note lo que sigue diciendo el texto, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Note lo que dice, estaremos siempre con el Señor. Este texto claramente encontramos que las denominaciones le dan la interpretación de ser arrebatados, esto es, el rapto, en los cuales dicen que serán llevados, vendrá la gran tribulación, vendrá el anticristo, y entonces sí, después de esto tendrán que venir para atrás para dar la batalla aquí, derrotar al anticristo, y ahora sí el reino milenial. ¿Encontramos esto en este texto? Bueno, es algo que debemos de analizar. Nos dice aquí la Escritura que vendrá por los suyos. Nos dice aquí la Escritura que vendrá por los fieles. En la segunda carta, como observamos en el versículo 10, dice que sí iba a venir por los que le creyeron, que sí iba a venir por los santos y en los cuales Él iba a ser glorificado. Encontramos en el versículo 3 de Juan 14, a los cuales se le prometió aquella morada celestial, y dijo el Señor, donde yo estéis, vosotros también estaréis. Y les deja saber de que Él iba a venir por sus santos, que Él iba a hacer, Él iba a recoger a aquellos creyentes. Notemos lo que dice 1 Corintios capítulo 15 y versículo 51 y versículo 52. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hablando, ahí dice de la victoria final, pero la palabra en la cual las denominaciones se abrazan es la palabra arrebatamiento o arrebatados, ¿verdad? Juntamente con ellos en las nubes. La palabra arrebatados en la gramática griega es un verbo que tiene como algo futuro. Se encuentra en la voz pasiva, esto es, yo no me puedo arrebatar, ni yo lo puedo hacer por alguien más, sino que alguien lo tiene que hacer por mí. Esto es Dios mismo. De modo indicativo, afirmando que el verbo, dice, es una realidad. Primera persona plural, esto es, haciendo referencia a nosotros los santos. ¿Qué nos está diciendo aquí, mis hermanos? Nos está diciendo que vendrá por los suyos, pero no nos está manifestando el texto que vendrá solamente por los suyos y será por un plazo de tiempo. Nos está afirmando la gramática griega que seremos arrebatados por Dios, pero usando otros textos como Apocalipsis 1:7 y luego también Mateo 24:41 y 42, donde nos damos cuenta que todo ojo le verá, y nos damos cuenta que cuando Él venga con esta voz de mando, con esta voz de arcángel, con la trompeta de Dios, como vimos en Apocalipsis 1:9, encontramos que todos se darán cuenta, que será manifestado
que será audible, que podrá ser visto. ¿Hasta dónde? Hasta lo más profundo de la tierra. Para concluir, mis hermanos, hemos observado en esta mañana que cuando venga el Señor, Él vendrá con autoridad. Que cuando venga el Señor, Él vendrá de los cielos. Y que cuando venga el Señor, Él vendrá por los suyos. De acuerdo a 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Por lo demás, hermanos, la exhortación, la motivación está en el versículo 18. Dice, por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Debemos de estar meditando con la segunda venida del Señor. Debemos de estar recordando cuando venga el Señor. Entonces sí, debemos de estar preparados para su venida.